Secundaria segundo grado. Lengua materna. A primera voz. ¿Cuál sin Wallace? ¿Escuchó ese audio, profesora? Por supuesto, es un saludo en náhuatl de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Me gustó cómo suena y es un gusto recibirlos con esta bienvenida. Yo soy Enrique Rodal y les saludo a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora María Teresa Mares García y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre a primera voz. Con esto nos referimos a preparar lectura en voz alta de textos propios para compartirlos en eventos escolares o de tu comunidad. Eso suena interesante, profesora, ya que no es solo elaborar un texto y leerlo. Leer en voz alta conlleva todo un proceso de revisión, retroalimentación y corrección. No es hacerlo deprisa y que quede a la primera. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es: comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Y el propósito es preparar la lectura en voz alta. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Han participado en eventos escolares, en su comunidad o en alguna reunión familiar en donde hayan leído en voz alta frente a un público? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cuántas veces lo revisaron? ¿Tuvieron que ensayar previamente? Profesora, le voy a contar de una alumna que participó en un evento escolar que se realizó en el estado de Puebla. Su tema fue sobre la importancia de las lenguas indígenas y preparó un texto acerca de las que están en peligro de desaparecer, sus causas, consecuencias y la necesidad de fortalecerlas y promoverlas. Una vez que estuvo elaborado su texto, me pidió que lo leyera y lo revisara. Y al leerlo, en voz alta obviamente, tomé en cuenta cada situación y me pregunté, ¿qué pretendía informar con su texto? Pues el tema era un contenido serio. Abordaba la promoción y fortalecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país y mencionaba datos interesantes. Eso que dices es importante, pues el tema del plurilingüismo en México es toral, ya que varias lenguas se encuentran en peligro de extinción y es necesario hacer conciencia de su valía en el país. Veamos el siguiente video para saber más. ¡Corre video! Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo,
En el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Claro, la lengua es uno de los medios por el cual las comunidades indígenas preservan sus conocimientos que son transmitidos de generación en generación, sobre todo porque casi no hay textos escritos y si la lengua muere, la voz de la oralidad muere. Además, por lo que sé, la memoria de las abuelas y los abuelos aún sigue viva en algunos casos, gracias a sus narraciones orales sobre la palabra antigua, discursos sobre los orígenes del cosmos, la creación del hombre, del sol y la luna, la fundación de los pueblos, las ceremonias y relatos antiguos. Cierto, en las comunidades indígenas, por razones históricas y culturales, las prácticas de lectura y escritura ocurren en menor medida. En cambio, la oralidad tiene un gran valor porque transmite conocimientos, valores, enseñanzas y formas de comportamiento. Cada lengua tiene sus propias características y refleja cosmovisión, su forma de relacionarse con la naturaleza, preservando sus tradiciones, pues en nuestro país se hablan 365 variantes de las 68 lenguas indígenas. Así que me parece que el que la alumna hiciera ese trabajo es valioso, pues informa de la importancia de preservar las lenguas indígenas en nuestro país. Sí, hizo un gran trabajo, pero al leerlo en voz alta, pensé que requería trabajo y dedicación. Y no puede quedar bien a la primera, pues se tiene que ensayar, escuchar nuestra voz y que otros nos puedan escuchar para ir mejorando antes de presentarlo ante el público. Así es, para leer un texto en voz alta es necesario prepararlo con anticipación y se requiere conocer algunos criterios que se utilizan para dar lectura al texto seleccionado y presentarlo ante el público. La lectura del texto debe atrapar la atención de las personas que están escuchando y puedan imaginar, soñar o exteriorizar sus emociones. Claro, porque además no todos los textos se leen de la misma manera. Cada uno posee sus características y debemos conocerlas. Piensen, al asistir a una obra de teatro o ver un filme o serie, ¿cómo se expresa cada actor? Cuando un cuentista narra la historia, ¿cómo les da vida a los personajes? Y un poeta, ¿cómo manifiesta sus sentimientos y emociones cuando se habla sobre un descubrimiento o hecho? Los investigadores, ¿de qué manera se expresan ante el público? Así es, todo depende del texto que vayan a presentar y eso da rumbo al tipo de lectura que deben realizar y brinda la posibilidad de corregirlo, mejorarlo o ampliar las ideas. Además, la lectura en voz alta tiene como propósito comunicar y socializar textos, llegar al público haciendo una lectura reflexiva. Para ello, se debe preparar, revisar, discutir, analizar, disfrutar. La idea es mostrar los textos, los que más les gustaron, y contagiar a otros el placer y gusto de la lectura en voz alta, por el texto que hayan elegido. Profesora, sí lo sabré yo. Con la experiencia que tuve al ayudarle a la alumna, revisé su texto y corregí un sinfín de veces, pero al final quedó súper bien. Y ella quedó muy agradecida conmigo, pues el objetivo de la lectura en voz alta consiste en atrapar e impactar a quien escucha, permitiendo disfrutar de la lectura y conocer más. Lo que no sé es si lo que le señalé fue correcto para que leyera bien. Bueno, si le señalaste algunos de los aspectos que mostraré a continuación,
seguro fuiste por buen camino. Veamos. Para leer un texto en voz alta es necesario comprenderlo. Elegir el fragmento al que se le va a dar lectura. Identificar la estructura y las características del texto. Encontrar el tono adecuado para su lectura. Puede leerse de manera seria, bromista, alegre, triste, misteriosa, severa, melancólica. Es importante darle expresión a la voz cuando se lee, es decir, dramatizar. Ritmo de la lectura. Este puede ser lento, normal o rápido, según las acciones de la historia. Consideren el ritmo de su respiración. Por último, tomen en cuenta su campo visual y ademanes. Pues sí le comenté todos esos aspectos. Claro, con distintas palabras. Y le dije que hay una fuerte relación entre el contenido del texto, género al que se quiere dar lectura y cómo debe ser leído. La lectura en voz alta requiere de un proceso y preparación, como en el siguiente caso. ¡Corre video! México es un país plurilingüe. Esto quiere decir que se hablan varias lenguas dentro del territorio. A nivel mundial está entre los 10 primeros lugares con más lenguas originarias. El 7% de toda su población habla alguna lengua indígena. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas INALI identifica 11 familias indoamericanas, es decir, que han sido ordenadas y agrupadas por su vocabulario. De las 68 lenguas destacan el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y mazahua, por su mayoría de hablantes. Sin embargo, hay lenguas que se encuentran en peligro de desaparecer, porque hay menor número de hablantes. Entre estas se encuentra el quiligua de Baja California, el aguacateco de Campeche, el mocho de Chiapas, el ayapaneco de Tabasco, el cachiquel de Quintana Roo. Las lenguas permiten que un país sea diverso en su forma de hablar, pero también en las de pensar y ver el mundo, la cual es llamada cosmovisión. Cada una ve la vida de distinta manera. Por eso las abuelas y los abuelos son muy respetados en las comunidades indígenas, pues poseen conocimientos milenarios que transmiten desde la oralidad, es decir, que tienen una buena memoria. Les platican a las y a los jóvenes de sus experiencias, valores, cuentos, mitos y leyendas. Por eso es necesario que las lenguas originarias se utilicen en los espacios públicos y privados, permitiendo que se fortalezcan, promuevan y revitalicen. Los habitantes buscan que no desaparezca su lengua materna y han impulsado academias de la lengua, producción literaria de textos y las han promovido en eventos culturales. Como se observó, la alumna tenía varias áreas de oportunidad y tuvo que tomar en cuenta algunos consejos para mejorar su lectura para presentarla ante el público. Como primer momento, tuvo que escuchar el volumen de la voz, pues consiste en regularlo. No debe ser muy alto ni muy bajo, tomando en cuenta la respiración. En las lenguas que se hablan en nuestro país, tienen diferente entonación. La alumna debería leer con un volumen neutro para tener la atención del público y lograr su propósito de informar. Otro consejo que se debe considerar es el de la dicción. Es importante abrir bien la boca para la pronunciación correcta de las consonantes y vocales. Esto permitirá tener la claridad en lo que se lee. Para continuar con nuestro tema, no olvidemos la importancia que tienen las pausas. Veamos el por qué. ¡Corre video! Me dijo un día, no sé cuándo, que todos los animales se reunieron. Hablaban de cómo volaban las palomas. Hablaban de cómo el agua nunca descansa y cómo el sol siempre sale al amanecer. Onechili Tonali, Xnomaticamanon, Noche Yolcame o Nocentlalique, Tlatoguayam, Keniquepatlani Iztaque, Tlatoguayam, Ken Atzintli, Xquema no Seguille, Nimanquen Tonaltzintli, Quizacuatlanesi. Primero habló la serpiente y dijo, los hombres casi siempre van deprisa. El chapulín dijo, los hombres solo quieren dinero.
La mariposa dijo: los hombres no cuidan los árboles. El pez dijo: los hombres solo tiran el agua. La señora Tlacuache dijo: los hombres no le dan un abrazo a su gente. Achto o Tlatocoatl, Oquito. Tlacame Sanochipan o Tlatlaloa, Chapolin Oquito. Tlacame Sanguinequitomin, Papalot Oquito. Tlacame Coxquimalui Cohuime, Michin Oquito. Tlacame Sanquitotoyagua Atl, Ciguatlacuatzin Oquito. Tlacame Coxquimaca Setlanapaloli Igniwa. Queda prohibido acercarse a los hombres, gritó el conejo viejo. Mañana saldremos hacia otra vida, que no es aquí, donde estaremos lejos del hambre y pensamiento del hombre. Saldremos muy de madrugada, cuando duerme la bestia llamada hombre. Shaka nemis nisi tlacame, otachic tuxtli huihuentzin. Mosla chasque, osetlactipac, campatinemisque hueca y apistli y mainemilis tlacame. Las pausas ayudan a que el texto sea expresivo y se note el cambio de un párrafo a otro, no olvidando los signos de puntuación. En el cuento pudimos apreciar que a pesar de que la persona lee en voz alta, se identifica la voz de cada personaje. Esto permite que podamos imaginar la escena donde estaban reunidos estos animales y hablaban de cómo el hombre dejaba de ser respetuoso. Por eso es necesario hacer las pausas indicadas para que el texto se comprenda. Otro aspecto importante es la modulación. Modular las palabras permite llevar un ritmo adecuado, refleja confianza, ayuda a convencer a la audiencia y gracias a ella conseguimos que nos escuchen y pongan atención. Al modular la voz conseguimos que el discurso sea más interesante, comprensible y memorable para la audiencia. No debemos de olvidar a la modulación, ya que ésta nos permite aplicar o restar fuerza a ciertas palabras para darle a la lectura diferentes matices, lo cual permite mantener el interés del público, cambiando de manera instantánea su modulación. Por último, el lenguaje corporal nos ayuda a realizar gestos y movimientos acorde a la lectura. Por otro lado, con el lenguaje corporal se puede expresar la seriedad y las emociones que el texto provoca. Además de ello, es necesario mantener una postura erguida, evitar moverse de un lado a otro, no exagerar el uso de las manos, emplear expresiones faciales para comunicar y mostrar seguridad al leer. Recuerden usar movimientos corporales cuando sea necesario, pues no todos los textos lo necesitan. Cierto, profesora. Por cierto, la alumna recurrió a algunos recursos visuales para preparar su lectura en voz alta. El cuento de la bestia llamada hombre le permitió considerar el volumen, la dicción, el tipo de tono y modulación que se debe de emplear en un texto. Profesora, qué importante es identificar el tipo de texto que pretendemos leer en voz alta. No es lo mismo leer un cuento, un poema, una obra de teatro o un texto informativo para lograr transmitir su intención. Así es, como pudimos apreciar, cada texto cuenta con sus características propias al leerse en voz alta. Conocerlas permite exponer textos de manera adecuada. El arte de hablar en público se le llama retórica. Ya revisamos algunos recursos prosódicos como entonación, es la variación en el tono de voz, según el sentido o la intención. Permite enfatizar ciertas palabras para dar más impacto al discurso. Volumen. Sirve para comunicar emociones, sentimientos y pensamientos. Pausas. Consiste en detener el discurso para hacer expresivas las palabras. Dicción. Es la pronunciación de consonantes con claridad y nitidez. Profesora, ¿qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta o
¿qué más podríamos hacer? No olvidar que la pronunciación es el soporte del discurso. Una mala pronunciación hará que el público no capte o entienda el mensaje, se distraiga y pierda interés en la presentación. La pronunciación debe de ser correcta para que el mensaje no se desvirtúe y llegue de forma eficaz a la audiencia. Además, leer en voz alta nos ayuda a mejorar nuestra expresión oral, adquirir seguridad y confianza al hablar frente a una audiencia. Podríamos hacer una evaluación para que valore los aspectos que revisamos anteriormente. En su libreta, realicen la siguiente tabla. Tomen en cuenta si cumple lo siguiente. Modulación en el tono de tu voz. Aplica o resta fuerza a ciertas palabras para dar a la lectura diferentes matices. Intensifica o suaviza el volumen con que pronuncias las palabras conforme la intención del mensaje. Revisa tu volumen. Es apropiado para que un público numeroso escuche la lectura. Evita repeticiones innecesarias y muletillas. No, o sea, tus gestos y movimientos corporales son acordes con lo que se dice. Realiza pausas para hacer más expresivas las palabras o las ideas. El discurso es espontáneo y fluido. Imprimes emoción al discurso y logras interpretar o actuar sin exagerar. Las palabras se entienden. La pronunciación de las palabras es correcta. Realicen este ejercicio de manera individual y colectiva para que otros les puedan dar sus sugerencias. Por último, veamos la lectura de la alumna, pero antes de verlo, déjenme decirles que su lectura es más fluida, respeta las pausas e incluso mantiene una postura erguida porque su tema así lo requiere. ¡Corre video! México es un país plurilingüe. Esto quiere decir que se observan varias lenguas dentro del territorio. A nivel mundial está entre los 10 primeros lugares con más lenguas originales. El 7% de toda su población habla alguna lengua indígena. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) identifica 11 familias indoamericanas, es decir, que han sido ordenadas y agrupadas por su vocabulario. De las 68 lenguas destacan el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y mazahua, por su mayoría de hablantes. Sin embargo, hay lenguas que se encuentran en peligro de desaparecer porque hay menor número de hablantes. Entre estas se encuentra el quiligua de Baja California, el aguacateco de Campeche, el mocho de Chiapas, el ayapaneco de Tabasco y el cachiquel de Quintana Roo. Las lenguas permiten que un país sea diverso en su forma de hablar, pero también es la de pensar y ver el mundo, la cual es llamada cosmovisión. Cada una ve la vida de distinta manera, por eso las abuelas y los abuelos son muy respetados en las comunidades indígenas, pues poseen conocimientos milenarios que transmiten desde la oralidad, es decir, que tienen una buena memoria. Les platican a las y los jóvenes desde experiencias, valores, cuentos, mitos y leyendas. Por eso es necesario que las lenguas originarias se utilicen en espacios públicos y privados, permitiendo que se fortalezcan, promuevan y revitalicen. Los habitantes buscan que no desaparezca su lengua materna y han impulsado academias de la lengua, producción literaria de textos y las han promovido en eventos culturales y en encuentros literarios a nivel nacional e internacional. Como se observó, su lectura en voz alta fue distinta a la primera. En esta última, tomó en cuenta algunas sugerencias revisadas en esta sesión. Para llevar a cabo la lectura en voz alta, les invitamos a aprovechar cualquier situación o evento donde se reúna la comunidad escolar o los miembros de su localidad. Practiquen en su casa alguno de sus textos y compártanlos con los miembros de su familia, con una o un amigo o con personas con las que se sientan en confianza para leer en voz alta. Pídanles que les hagan sugerencias o críticas constructivas que les ayuden a mejorar su lectura ante un público. No olviden tomar nota. Estamos por llegar al final de esta sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue: comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, y el propósito fue preparar la lectura en voz alta. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre preparar la lectura en voz alta. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Timota. Hasta la próxima. Muy bien.